Buenos días, soy el estudiante Daniel Mauricio Gil, perteneciente a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, cursando la carrera de Economía. En este caso vamos a tocar unos temas de pensamiento lógico matemático, donde vamos a hablar de las proposiciones y la tabla de verdad. ¿Listo? Seguimos. El ejercicio estipulado, donde analizaremos las siguientes proposiciones simples, vamos a transformarlas a proposiciones compuestas. Vamos a utilizar un lenguaje natural del siguiente ejercicio. De igual forma vamos a generar una tabla de verdad y vamos a contemplar su resultado. ¿De acuerdo? A continuación vamos a encontrar lo que es el ejercicio que vamos a realizar, donde nos dice que P en 2020 creció el desempleo, Q en 2020 hubo pandemia, R hubo inversión económica. La fórmula de que nos lanza este ejercicio es P y Q o P y negación R. De acuerdo a esto, para poder entenderlo, tenemos que tener en cuenta unos símbolos lógicos, donde vamos a hablar sobre la conjunción, la disyunción, la implicación, la equivalencia y la negación. La conjunción, que es una V invertida, nos dice que el resultado es cuando se da sí, además, pero. La disyunción, que es una V, representa a O. La implicación, que es una flecha mirando hacia el lado derecho, implica sí A, entonces B. La equivalencia, que es una flecha mirando hacia ambas partes, nos dice que es sí y solo sí. Y la negación, pues obviamente que es no. Listo, debido a eso, pues vamos a realizar nosotros el lenguaje natural de nuestra fórmula realizada. Entonces, el ejercicio como tal lo tenemos que P en 2020 creció el desempleo, Q en 2020 hubo pandemia, R hubo inversión económica, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta para poder realizar un lenguaje natural de qué es cierto y qué no es cierto. Entonces, en P nos dice que en 2020 creció el desempleo, sí, creció el desempleo. Q, en 2020 hubo pandemia, sí, hubo pandemia. Debido a la pandemia que se realizó en el año 2020, pues obviamente creció el desempleo. Y debido a la pandemia que se realizó en el año 2020, no hubo una inversión económica, la cual danos R, hubo inversión económica. Sabemos de que esta no es cierta. Ya teniendo en cuenta de que ambas son ciertas y esta es incierta, pues entonces la R pasa a ser una negación. ¿Listo? Entonces la proposición compuesta por el lenguaje natural nos dice lo siguiente: en 2020 creció el desempleo y hubo pandemia, además no hubo una inversión económica. Vamos a redactarlo de la siguiente forma: P y Q nos dice que en 2020 creció el desempleo y hubo pandemia. O P y negación R: en 2020 creció el desempleo, además no hubo inversión económica. ¿De acuerdo? De acuerdo a esto, ya realizando como tal el lenguaje natural, vamos a verificar la tabla de verdad que nos lanza a la página de la universidad, de la UNAM. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado de P y Q o P y negación R nos lanza los resultados de P, de Q, de R. Vamos a desglosarlo de la siguiente manera para que nos dé este resultado. Antes de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta los resultados que nos lanza la negación, la conjunción, la disyunción, la condicionalidad y la bicondicionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de negación, es que cuando el resultado de una tiene que ser contraria a la anterior. Es decir, si A me dio verdadero o falso, entonces el resultado de la negación A, es decir, que si la primera fue verdadera, esa tiene que ser falsa. Si la segunda fue falsa, esa tiene que ser verdadera. Es contraria a la anterior, ¿de acuerdo? Al resultado anterior. La conjunción nos dice que cuando ambas son verdaderas, inmediatamente el resultado da verdadero. De resto son falsas. Entonces, podemos ver verdadero, 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 el resultado de la conjunción. Verdadero, falsa, da falsa, falsa, verdadero, da falsa, 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 da falsa. Listo, teniendo en cuenta esta la conjunción, vamos a hablar sobre el tema de la disyunción. El tema de la disyunción nos dice que cuando se da dos falsas, inmediatamente da falsa. De resto, todas son verdaderas. Vamos a encontrar de la siguiente manera: verdadero, verdadero nos da verdadero, verdadero, falsa nos da verdadero, falsa, verdadero nos da verdadero, falsa, falsa nos da falsa. ¿Listo? La condicionalidad
nos dice que cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, sea falsa. Del resto son verdaderas. Vamos a tocar de la siguiente manera. Verdadera, verdadera, como resultado, verdadero. Verdadero, falso, da falsa. Vemos que la primera fue verdadera, la segunda fue falsa, el resultado da falso. Del resto todas van a ser verdaderas. Falsa, verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera. Teniendo en cuenta esa de la condicionalidad, vamos a pasar al tema de la bicondicionalidad, donde nos va a tocar que cuando ambas son iguales, el resultado nos va a dar verdadera. Es decir, verdadero, verdadero, nos va a dar como resultado verdadero. Cuando es falso, falso, el resultado como tal va a ser verdadero. Entonces podemos ver el ejemplo que dice verdadero, verdadero, nos da verdadero. Verdadero, falso, es variada, nos da falso. Falso, verdadero, es variada, nos da falso. Falso, falso, es igual y nos va a dar como tal un verdadero. Teniendo en cuenta como tal esos resultados, pues nosotros ya podemos realizar nuestra tabla de verdad, ¿de acuerdo? Dentro de la tabla pues se da, digamos, una fórmula que nosotros la podemos acoger 2 a la n. Entonces inmediatamente la fórmula nos dice que es PQ o P y negación R. El resultado de esta es 2 a la n. ¿Por qué 2 a la n? N es el resultado de las tres proposiciones, ¿listo? Entonces va a ser 2 elevado a la 3, que el resultado nos va a dar 8. Inmediatamente, de acuerdo a eso, nosotros podemos saber cuántas columnas podemos realizar. Entonces, esta es la tabla de verdad que nosotros hemos realizado. Entonces nos dice que son 8. Entonces vamos a coger 8 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Ese 8 se divide en 2 inmediatamente. Para poder sacar P, tenemos que coger la división de los 8 en 2, inmediatamente nos da 4. Entonces tenemos que coger 4 verdades y 4 falsas. Inmediatamente nos da 1, 2, 3, 4 verdades, 1, 2, 3, 4 falsas. El 4 lo dividimos en 2 y nos va a dar 2. Entonces vamos a coger 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas y así consiguiente. Entonces seguimos que la Q nos dice 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Vamos a sacar el resultado de la R. Entonces el resultado de la R, cogemos el 2 y lo dividimos, pues nos da 1. Inmediatamente vamos a hacer verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, y vamos a estipularlo así también en la tabla. Entonces R, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Teniendo en cuenta ya que hemos realizado esos 3 puntos de nuestra tabla de verdad, vamos a sacar la negación. ¿Por qué vamos a sacar la negación? En la fórmula nos dice P y negación R. Para poder realizar esa negación R tenemos que también estipularla en la tabla de verdad, donde vamos a tocar que dijimos que la negación es lo contrario a la anterior. Entonces, si R nos da verdadero o falso, la negación de verdadero es falso. La negación de falso es verdadero. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a realizar nuestra casilla de la negación R. Negación R, verificamos que el resultado de la R, la primera, es verdadero, entonces tiene que ser falso, de la negación R. Si el resultado de la R es falso, la negación es verdadera. Entonces vamos a colocar de la siguiente manera. Verdadero, el resultado falso. Falso, el resultado verdadero. Verdadero, el resultado falso. Falso, el resultado verdadero. Verdadero, el resultado falso. Falso, verdadero. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Teniendo en cuenta de que ya hemos realizado más de la mitad de nuestra tabla de verdad, vamos a hacer la conjunción nosotros de P y Q, que es la que nos está lanzando en este punto, ¿de acuerdo? Entonces nos dice que P y Q, cuando ambas son verdaderas, el resultado da verdadero. Entonces P y Q me dice que son verdaderos, verdaderos, el resultado da verdadero. Verdadero, verdadero, el resultado es verdadero. De resto, todas tienen que ser falsas. Podemos encontrarlo de la siguiente manera. Entonces, P nos dice que es verdadero, falso, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso, verdadero, falso, 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 falso. Inmediatamente cuando sacamos nosotros la casilla de la tabla de verdad de P y Q, tenemos que sacar la de P y negación R. Ya tenemos la de negación R y tenemos la de P. Entonces sabemos la misma situación. Cuando ambas son verdaderas, el resultado nos va a dar verdadero. De resto va a ser todo falso. Entonces, cogemos P
negación R, que dice P es verdadero, negación R es falso, inmediatamente el resultado da falso. P es verdadero, negación R es verdadero, el resultado es verdadero. P es verdadero, negación R es falso, el resultado es falso. P es verdadero, negación R es verdadero, inmediatamente el resultado es verdadero. Ya nosotros vemos de que en P empieza a haber falsas, 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 falsas. Inmediatamente el resultado va a ser falso. Porque en R, por más de que haya otra verdadera, dos verdaderas, no nos va a dar verdadero, ya, como tal. Por el resultado que se nos da con esta conjunción. Entonces aquí podemos ver de que el resto son falsas. Ya sacamos P y negación R. Ahora, lo consiguiente que vamos a realizar es el resultado de P y Q o P y R, ¿de acuerdo? Entonces, como lo veníamos hablando en la imagen anterior, dice la disyunción, podemos ver, esta es una disyunción, dice la disyunción que cuando ambas son falsas, el resultado da falso, de resto, todas son verdaderas. Entonces vamos a verificar este punto donde nos dice verdadero, falsa, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso. Lo que nos dice la disyunción de que cuando ambas son falsas, entonces el resultado es falso. Nos da falso. Falso, verdadero, verdadero. Y el resto son falsas de P y Q y P y negación R. El resultado nos da falso. Falso, 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 falso. Ya teniendo como tal el resultado, pues vamos a identificarlo con la tabla que nos lanza la universidad. Tenemos que es verdadero, verdadero, falso, verdadero y todas falsas. Verdadero, verdadero, falso, verdadero y todas falsas. El resultado fue efectivo. De acuerdo a esto, ya realizada la tabla de verdad, vamos a identificar qué tipo de resultado es nuestra tabla de verdad. Entonces, para poder realizar esta, nosotros tenemos que tener en cuenta tres bases, el cual es la contingencia, la contradicción y la tautología. ¿Qué nos habla la contingencia? La contingencia nos dice que cuando el resultado es variable, es decir, hay de una contraria a las que hay en los resultados, va a ser contingencia. Es decir, aquí nos dice que hay un verdadero, verdadero, falso, verdadero, inmediatamente el resultado va a ser de contingencia. ¿De acuerdo? La contradicción nos dice que cuando todo el resultado es falsa, es decir, que esa tabla es contradicción. Y la tautología nos dice que cuando todo el resultado es verdadero, pues el resultado de la tabla es verdadera. Entonces, identificando nuestra tabla de verdad, que podemos encontrar que hay 2, 3 verdaderas, 1, 2, 5 falsas, inmediatamente nuestra tabla de verdad va a ser contingencia, por el mismo motivo, porque hay diferentes resultados, es variable el resultado. Muchísimas gracias, espero que les haya